Bienvenido a nuestro estudio del libro de Isaías. En el primer versículo, vemos que Isaías es profeta durante los reinados de 4 reyes muy diferentes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ahora, cuando un libro profético comienza dando información histórica, es hora de tomar nota. ¿Por qué? Porque te ayudará a entender la razón por la cual el profeta está predicando. Al comenzar nuestro estudio, primero veamos cómo el entorno de Isaías en la historia impacta su escritura. El primer rey que menciona Isaías es Usías, rey de Judá. Usías es un buen hombre y un gobernante exitoso sobre un reino próspero. Dios lo ha bendecido. En el año en que muere el rey Usías, Dios le da a Isaías una serie de advertencias terribles. Estas advertencias las da para recordar a su pueblo que permanezca fiel a Dios, aunque su rey haya muerto. Entonces, el hijo de Usías, Jotam, se convierte en rey. Leemos en 2 de Reyes 15 que Jotam, como su padre, es un buen rey. Sin embargo, él es diferente a su padre en algunos aspectos. Lamentablemente, Jotam cría un hijo malvado y pagano que luego lo reemplaza como rey. El nombre del hijo malvado es Acaz, quien aleja al pueblo de Dios. Cuando Acaz muere, su hijo Ezequías se convierte en rey. Ahora tienes que saber que Ezequías es un hombre imperfecto, pero aún trabaja duro para restaurar la adoración justa y buena a Dios en Judá. Isaías realiza la mayor parte de su misión mientras sirve a Ezequías y juega un papel bastante importante en el gobierno de Ezequías. Durante este tiempo, Isaías predica esperanza y restauración. Muchas de sus más grandes profecías hablan de la llegada del Mesías, el Salvador prometido, a quien conocemos como Jesús. Estas son conocidas como profecías mesiánicas. Hay más profecías mesiánicas en Isaías que en cualquier otro libro profético. Pasemos el resto de nuestro tiempo juntos, mirando algunas de estas profecías específicas. La primera profecía viene en Isaías 9:6, cuando escuchamos que al Mesías se le dan muchos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cada uno de estos nombres combina algo real con algo divino. El que recibe estos nombres es el mismo Hijo prometido en Isaías 7:14 cuando leemos: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, este niño que Dios prometió será mucho más que un rey. Todos estos nombres anticipan un Mesías divino que es Dios en carne humana. Nada como esto había sucedido antes. Estos nombres nos dicen algo acerca de quién será Él. Pero Isaías continúa dándonos aún más detalles. El capítulo 11 nos dice algo sobre la vida tangible, física y emocional del Mesías, diciendo en los versículos 1 y 2: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Dios da esta gran esperanza inmediatamente después de pronunciar el juicio y la destrucción a manos de un enemigo brutal. El pueblo será juzgado por su pecado, pero Dios siempre será fiel. Este pasaje de Isaías 11 dibuja un hermoso cuadro de cómo será el Mesías cuando venga. Y Jesús cumple esto completamente. En lugar de un rey malvado, Israel tendrá un rey que guiará con el Espíritu de Dios, con sabiduría y fuerza, en el temor del Señor. Esto es simplemente una promesa de restauración. El tronco de Isaí se refiere al padre del rey David, y Jesús viene como el único que puede y quiere restaurar el reino de David. Se sentará en el trono de David y gobernará con una justicia humilde. Más tarde, Isaías profetiza cómo será el que un rey venga así a este mundo quebrantado. Esto viene en Isaías capítulo 40 del 3 al 5, donde escuchamos una predicción sobre el ministerio de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, diciendo:
Una voz proclama: en el desierto preparen el camino del Señor. Enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. La voz que llama es la de Juan, y su ministerio tiene que ver con preparar a la gente para recibir a su Mesías. Isaías dice que la llegada del Mesías es como la llegada de un gran rey. En aquellos días, cuando un rey viajaba, sus servidores le preparaban el camino. Ellos nivelarían el camino, rellenarían los baches y lo arreglarían tanto como fuera posible. Esto haría que el viaje del rey fuera placentero y eficiente. En esta profecía, cuando es Dios quien viene, las montañas serán allanadas, los valles profundos serán rellenados, toda superficie de la tierra será enderezada y accesible. En lo que se refiere al Mesías que ha de llegar, la preparación de la que habla Isaías no es de tierra física y piedra, sino de corazones y mentes. Vemos que Juan el Bautista es levantado para comenzar esa preparación en la historia del Evangelio. Jesús viaja a este mundo por un camino formado en los corazones del remanente fiel de Israel. Y esta preparación la hace el testimonio de Juan. Las montañas del orgullo deben nivelarse, los valles de los corazones vacíos deben llenarse, los lugares torcidos del pecado deben enderezarse y nuestras situaciones sin disciplina deben pulirse. Ahora, cuando predicamos el Evangelio hoy, de la misma manera, también creamos caminos para la venida de Dios a los corazones de las personas. La vida de Jesús fue un camino para el Padre. Nuestras vidas deben ser caminos para Cristo. ¿Cómo hace Dios para que tu vida sea una carretera por la cual pueda llegar a este mundo? Bueno, según este gran sermón de Isaías, no es fácil. Se trata de esos 4 pasos: nivelar, rellenar, enderezar y pulir. Si bien hemos leído acerca de quién será el Mesías, qué hará y cómo vendrá, Isaías continúa en el capítulo 55 diciéndonos cómo será. Aquí no solo vemos indicios del Mesías, sino también vemos las formas en que Dios obra en el mundo y en nuestras vidas. Comprender su mensaje nos ayuda a vivir el llamado para ser como Cristo. Comienza en los versículos del 1 al 3, con lo que casi suena como un vendedor ambulante gritando para anunciar su mercancía. ¡Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas! Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. En los versos 6-7, así continúa: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Isaías está dando buenas noticias aquí. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Eres pobre? Este mensaje traerá abundancia plena. Esta es la gracia de Dios para nosotros a través de su Mesías. Nota aquí que, como el gran predicador, Isaías apela a las necesidades humanas más básicas. Más importante aún, él relaciona las necesidades de nuestro cuerpo con las necesidades de nuestra alma. Isaías predica el mismo mensaje que predican todos los profetas. Los hombres deben arrepentirse y volverse de sus malos caminos y volverse a Dios. Si lo hacen, entonces Dios los perdonará y suplirá sus necesidades. Su mensaje básico es este: estén satisfechos en el Señor y escúchenlo. Este es el mensaje de Dios para ti también hoy. Así es como vives una vida como la de Cristo. Búsquenlo y vuélvanse de su injusticia. Mirando ahora el capítulo 55,
Encontramos cómo hacer esto. Necesitamos la palabra de Dios porque en ella encontramos los mismos pensamientos de Dios que nos dan vida y satisfacen nuestras necesidades. Los versículos 10 y 11 dicen: porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Aquí vemos que la palabra de Dios es la pieza central del ministerio de un profeta, así como es el centro de la vida del cristiano. Los profetas se levantan ante la palabra escrita y la hacen resplandecer. Son ejecutores de la promesa dada por Dios a través de Moisés. Llaman a los hombres a buscar al Señor. Llaman a los hombres a dejar de depender de sí mismos y confiar plenamente solo en la sabiduría de Dios. Él es sabio y nosotros necios. Él es bueno y nosotros corruptos. Como hemos podido ver, la palabra de Dios es una hermosa herramienta en la mano de un profeta. Con él, Dios alinea bellamente los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Jesús también demuestra el llamado de un profeta para señalar las Escrituras. Un gran ejemplo de esto está en Lucas 4, 18 y 19. Él entra en la sinagoga de su ciudad natal, pide el rollo del profeta Isaías y lo desenrolla casi hasta el final. Él lee estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Jesús enrolla el libro y lo regresa al maestro. Y en Lucas 4:21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Cuando Jesús quiere anunciar quién es Él, lo que es y lo que Él está haciendo, lo hace citando las profecías de Isaías. Hay un significado aquí. Cuando Jesús se refiere a los pobres en este pasaje, se refiere a aquellos que están ciegos, atados, quebrantados y lastimados, ya sea en sus cuerpos o en sus corazones. A veces Jesús los llama quebrantados de corazón. Él da la vista a los ciegos. Algunas ocasiones Jesús sana físicamente a los ciegos. Más importante aún, Él da vista espiritual a los ciegos espirituales. Él llora por las multitudes porque son como ovejas sin pastor que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Libera a los cautivos del pecado, la culpa y la vergüenza. Él busca conducirlos a la verdad y a la libertad. El pecado deja a muchas personas quebrantadas y lastimadas. Jesús tiene compasión de ellos. Entonces, nosotros también deberíamos tenerla. Si estás ciego, atado, esclavizado, quebrantado, si las presiones de la vida te han dejado como una persona desesperada que necesita dirección, restauración y perdón, entonces es hora de regocijarte. Jesús dice que su ministerio es para personas como tú que reconocen su necesidad. Este es el mensaje que encontrarás al estudiar las profecías de Isaías acerca de Jesús. Este mensaje de esperanza es exactamente lo que encontrarás cuando escuchas acerca del Mesías, tanto en Isaías como en los Evangelios. Para terminar, reflexiona si realmente conoces a este Jesús. ¿Te ha hecho libre? Si no, haz exactamente lo que el profeta Isaías te anima a hacer. Búscalo e invócalo. Si lo conoces, examínate a ti mismo y pregúntate si estás viviendo una vida como la de Cristo. ¿Estás preparando un camino para que Dios entre en la vida de quienes te rodean? ¿Ministras el Evangelio a los pobres y a los quebrantados de corazón? Según las palabras de Isaías, estas son las obras del Mesías. Entonces, deberían ser las obras del cristiano que busca ser como Él. Ora para que Dios te ayude a vivir una vida como la de Cristo.